Buenos días, nosotros somos el grupo número 1 y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre los tipos de lectores en la asignatura Procesos de Comprensión Lectora. Nuestro equipo está conformado por un servidor, Melvin Mercado, María Inés Delgado, Erika Morel y Jaciel Tapia. Antes de hablar de esos tipos de lectores, quiero mostrarles la definición de Fons 2006 que habla sobre qué es leer exactamente. Este nos menciona que leer es el proceso mediante el cual se comprende el texto escrito. Entonces, teniendo en cuenta la definición de Fons de que leer es comprender el texto escrito, un lector, ¿qué sería un lector? ¿Alguien me puede decir? ¿Sí, Marian? Bueno, ya sería una persona que, como decía, entra en contacto con un texto y trata de analizarlo, de comprenderlo. También depende el nivel de estudio de la persona, trata de codificarlo. También ahí interviene lo que es la comprensión lectora, la competencia lectora, pero como dije antes, depende mucho del grado en que esté la persona que entre en contacto con el texto. Muy bien, de hecho yo cuando estaba leyendo también me hice como esa cuestionante. Si leer es comprender un texto, ¿qué pasa con un niño que solo decodifica? ¿Es un lector, sí o no? Bien, ¿ah? Yo diría que sí es un lector, pero ahí interviene la parte cuando decía que depende el grado el grado que esté cursando la persona, porque por ejemplo si es un niño que está iniciando su proceso de alfabetización, eso ya sería un paso para convertirse en un lector experto. Son fases, por así decirlo, que tiene que darse para llegar a lo que es la comprensión, lo que es la competencia lectora, lo que es adquirir el código de la lengua. Bueno, yo entiendo que aunque el niño no comprenda como tal, vamos a decir, el texto, ya el simple hecho de que él esté en contacto con el texto, ya eso lo hace un lector, porque si a un niño, por ejemplo, de primero, nosotros le presentamos un texto y le hacemos preguntas de qué él ve, aunque él no sepa leerte lo que está ahí, no sepa leerte el título, pero a partir de las imágenes que él está viendo, él te responde. Entonces yo entiendo que sí es un lector. Muy bien, vamos a ver. Entonces, un lector es una persona que al enfrentarse a un texto escrito, este participa en el proceso de comprensión de dicho texto. Entonces, ¿qué pasa? La decodificación, o vamos a poner también lectura de imágenes, forma parte de este proceso. Si bien no lo está comprendiendo tal cual, pero forma parte del proceso, la decodificación. ¿Sí, María? Que eso también, perdón que te interrumpa, eso también me ayuda a recordar las etapas propias de la lectura y de la escritura. Que ellos empiezan con dibujos. La etapa logográfica. Ajá, sí, entonces eso también influye mucho. Entonces, ese proceso, la etapa logográfica también forma parte de ese proceso de comprensión, porque comprensión no es algo, digamos, único, sino que tiene varios subprocesos. Muy bien, vamos a continuar. Ya teniendo en cuenta que es un lector, tenemos varios tipos de lectores que le vamos a presentar en esta exposición. Tenemos al lector ávido, lector promedio, lector difícil y el lector renuente. Inmediatamente vamos a comenzar con el lector ávido. Ávido es una palabra que se relaciona mucho con el deseo, con el querer. ¿Sí, María? A mí me gusta mucho ese tema. Yo lo relaciono como con la habilidad, hábil para hacer algo. Bueno, en este caso, ávido se refiere como a deseo, a querer. Okay. Sí. Exacto. Entonces, un lector ávido es esa persona que necesita la lectura. O sea, es una persona que tiene un hábito regular en su vida y pues abarca diferentes tipos de géneros literarios y siempre está abierto como a recibir cualquier tipo de lectura. Entonces, algunas características para que comprendamos mejor este tipo de lector
es que mantiene una curiosidad y aprendizaje continuo, pues al estar tan enlazado con la lectura, pues siempre se mantiene aprendiendo y le llama la atención, digamos que casi cualquier tipo de libro. Del mismo modo, se une a una diversidad de géneros. Estas personas no se limitan simplemente a leer libros de autoayuda, de novelas, sino que prueban de todo y la lectura es algo que les fascina. Por ende, leen con frecuencia. La lectura forma parte de su vida diaria. Y estos, pues al estar constantemente leyendo, generan una capacidad de concentración, digamos que diferente a un lector regular, promedio. Entonces, eso es lo que hace a un lector ávido. El deseo, la iniciativa, la integración de la lectura en su vida diaria. Bien, vamos a continuar con el siguiente tipo de lectura. Continuamos con el lector promedio. Este tipo de lector es cuando leen tranquilamente por hacer algo distinto, por disfrute. Y aunque disfrutan la lectura, pues es algo que no obligan a nadie a leer, es decir, no recomiendan a otras personas para que lean, no los motivan para que sigan leyendo. Entonces, este tipo de persona presenta las siguientes características, entre las cuales tenemos que no leen con frecuencia. Un lector promedio no lee con frecuencia, ya que como lee por diversión, puede leer también cualquier tipo de texto, noticias, poesías, cuentos, etc. Y también no prioriza la lectura, es decir, lee, vamos a decir, no como el lector ávido, que sí lee constantemente y prioriza su lectura. El lector medio no prioriza su lectura, ya que lee mayormente cuando tiene un espacio disponible o cuando no tiene más nada que hacer. Y lee por hacer algo distinto, pues como mencionaba anteriormente, lee mayormente cuando está libre o cuando necesita hacer una investigación. Ahí es que el lector promedio se empeña más en lo que es la lectura. Ya cuando necesita buscar alguna información o en libros distintos, en cualquier otra fuente. Continuamos con el lector difícil. El lector difícil, como su nombre lo dice, es aquel que tiene dificultades para comprender, para mantener el interés o para seguir el ritmo de una lectura. Esto puede deberse a diversos factores, puede ser cognitivos, puede ser de que no tengan el hábito de la lectura, que no sientan una motivación por leer, o incluso que el tema que está propuesto y que va a leer no le interesa. Las características de un lector difícil son faltas de interés. Como dije anteriormente, puede ser que ese tema que se esté tratando por X razón no le interese, no quiera saber de él, no es su interés o para él no lo considere necesario. Evitan la lectura. Trata de hacer lo mayor posible para no tener que leer, no tener que tocar un libro. Si puede observar algo, un video o algo por el estilo, lo hace. Intenta todo lo que esté a su alcance para no tener que leer. Tiene una dificultad de comprensión. Puede ser que no comprenda y que por dicha razón, al no comprender lo que está leyendo, no quiera leerlo. Esto pasa muchas veces en el aula cuando tenemos algunos estudiantes que pueden comprender algo con mayor facilidad. Tenemos ese estudiante que no tiene el mismo nivel de comprensión que el otro compañerito, y al ver que otros sí entendieron y comprendieron y él no comprendió, pues entonces no quiere seguir leyendo. Tiene poca concentración. Muchas veces tenemos esos estudiantes que se concentran muy poco, o cuando se concentran se distraen con cualquier cosa, sea con un sonido, sea con el mínimo ruido que pase, se van a distraer. Pasos para motivar la lectura. ¿Cómo podemos motivar la lectura en estos estudiantes que tienen tanta dificultad? Bueno, podemos seleccionar textos de interés, seleccionar textos que le llamen la atención, temas que le gusten, le atraigan, obviamente sin salirnos del ámbito educativo, tratando de
que él pueda sentirse lo mayor motivado posible para poder leer, cosas que estén dentro de sus intereses y hobbies. Crear un ambiente relajado, fomentar un ambiente donde se sienta cómodo y seguro, con la confianza necesaria para que el lector pueda disfrutar del proceso sin sentirse obligado o estresado. Un ambiente donde las distracciones sean lo menor posible. Lectura compartida. Leer en voz alta, en conjunto, tratando de alternar turnos para que él se sienta apoyado y pueda compartir una experiencia enriquecedora en el proceso de lectura. Establecer metas pequeñas. Comenzar con algunos objetivos que sean pequeños. Puede ser leer un cuento, un texto cada día, sea corto o sea extenso. Si es muy extenso, puede ser entre la semana una lectura completa, o hasta tener una meta de leer, no sé, 10 textos largos al mes. Esto puede ser una buena motivación. Además, se le puede ir otorgando algunos premios a medida de que el lector se vaya sintiendo mejor y vaya logrando sus objetivos y sus pequeñas metas.